Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que ustedes decidan ver este tipo de presentación, en el que les voy a hablar en 3 charlas consecutivas sobre lo que puede decir la genómica sobre la historia de nuestra especie, desde prácticamente sus inicios hasta el momento actual. Quiero agradecer, por otra parte, al Colegio Libre de Méritos el que me dé esta oportunidad que ya he aprovechado otras veces para poder dirigirme a ustedes. Antes de entrar directamente en materia, quería hacerles un poco de introducción a la paleogenómica, porque hasta hace unos 10 años la información disponible sobre el pasado de nuestra especie provenía esencialmente de 3 fuentes. La primera es la paleontológica, que está basada en la comparación de restos fósiles. Así, fue posible el establecimiento de una genealogía, que supongo que conocen todos ustedes, partiendo del Australopithecus, pasando por el Homo habilis y el Homo ergaster, hasta llegar al Homo sapiens actual. Sin embargo, las técnicas paleontológicas solo permiten plantear hipótesis más o menos plausibles, pero no concluyentes. Por ejemplo, la recurrente controversia sobre la identificación de los neandertales como una especie próxima al Homo sapiens actual, el Homo neanderthalensis, o bien como una subespecie de esta, el Homo sapiens neanderthalensis, nunca ha podido resolverse mediante comparaciones morfológicas. La segunda fuente de información es la arqueológica, que está basada en el estudio de los restos de utensilios, herramientas, adornos corporales, objetos varios, construcciones, etcétera, producto de la actividad fabril de nuestros antepasados relativamente próximos. Como ocurría con la paleontología, la arqueología solo permite construir hipótesis de difícil verificación sobre posibles movimientos migratorios conducentes a la integración de migrantes en las poblaciones de destino, o bien a la sustitución de estas poblaciones de destino cuando son eliminadas por los migrantes invasores. Por dar una muestra de este tipo de asuntos, la discusión que se ha mantenido hasta hace muy pocos años de si la expansión de la cultura de la cerámica campaniforme, que ocurrió hace unos 5.000 años desde Iberia a Europa Central, Italia e Inglaterra, había quien decía que se debía a migraciones de una etnia protocéltica desde el sur al norte y al este de Europa, o si, por el contrario, lo que había pasado era una propagación cultural sin mediar movimientos migratorios importantes. Esto es algo que solamente se ha podido solucionar a través de la paleogenómica, como posiblemente veremos en mi próxima charla. Y la tercera fuente de información es la genética, que distinguiré de la genómica, en que era una operación que hasta hace unos 10 años se llevaba a cabo mediante identificación de las diferencias hereditarias entre poblaciones humanas vivas, entre poblaciones humanas actuales, residentes en distintos puntos geográficos, y que se refería exclusivamente a unos pocos genes de fácil identificación, polimorfismos enzimáticos o grupos sanguíneos, y en total un grupo de genes del orden de, digamos, 3 docenas. Esta operación, que era la única que se podía hacer hasta hace 10 años, está basada en la esperanza de que los datos recogidos en el presente reflejen los movimientos migratorios de ocupación del planeta ocurridos desde el pasado remoto hasta hoy. Algo imposible de verificar. En el año 2000 fue posible por primera vez determinar el genoma del ser humano. Y 10 años más tarde fue igualmente posible determinar el genoma de restos fósiles humanos antiguos, digamos de hasta hace unos 50.000 años, dando lugar
a lo que podríamos llamar paleogenómica, una disciplina que permite dar una respuesta definitiva a interrogantes del tipo de los tres que acabo de exponer. Dicho de otra manera, tanto la paleontología como la arqueología clásicas dependen de la tecnología que se usa en cada momento para el análisis de sus materiales, pero la genómica ofrece nuevas posibilidades. En primer lugar, pudo establecerse que neandertales y humanos actuales no eran más que subespecies distintas de la misma especie Homo sapiens, morfológicamente diferentes, pero que aún retenían la propiedad que permite adjudicar a dos individuos la pertenencia a una misma especie. Esto es, la capacidad de poder aparearse, evidentemente si son de distinto sexo, y tener descendencia fértil. A este tipo de asuntos voy a dedicar esta primera charla. En segundo lugar, ha podido comprobarse que el genoma de los restos fósiles asociados a cerámica campaniforme en Centro Europa es muy diferente de lo observado en los individuos contemporáneos de la península ibérica. Esto es, la difusión del sur al norte de este tipo de cultura fue de naturaleza evidentemente cultural, pero no biológica. Sin embargo, la exportación de la cultura campaniforme desde Centro Europa a las Islas Británicas se pudo establecer otra vez utilizando métodos paleogenómicos que se debió a una migración cuyo genoma sustituyó prácticamente por completo al de los anteriores pobladores de Britania. Es decir, los invasores no solamente introdujeron una nueva cultura en las Islas Británicas, sino también nuevos genes. En tercer lugar, la genómica ha puesto de manifiesto que la historia de ocupación del planeta por el Homo sapiens no tiene nada que ver con lo que hasta hace poco se tenía por cierto, observando la diferenciación genética geográfica en poblaciones humanas actuales. En otras palabras, el concepto tradicional de raza como entidad biológica de orígenes ancestrales muy remotos, conservada como tal en puridad durante milenios, queda sustituida por la noción de que las poblaciones humanas actuales son el producto de sucesivas mezclas de mezclas, como consecuencia de repetidas migraciones. Y esto constituirá la base de mi tercera y última charla. En definitiva, que es lo que intento convencerles, el análisis genómico es una herramienta muy importante para entender la historia de nuestra especie y los resultados obtenidos se unen, reforman o incluso superan a los procedentes de la arqueología, la paleontología o la lingüística. Pero antes de entrar más a fondo en materia paleogenómica, creo que debo precisar algún que otro concepto. En primer lugar, estamos hablando de restos fósiles que tienen una determinada edad y esa datación cronológica se hace mediante la técnica del carbono 14, de la que estoy seguro que todos ustedes habrán oído hablar. Me limitaré a precisar que es un procedimiento fiable para fijar fechas fósiles de hasta hace unos 50.000 años. Los resultados, como los obtenidos a través de cualquier otro procedimiento, vienen acompañados de un error que es aceptable y que se cifra en unas pocas decenas cuando se trata de datar restos hasta de 10.000 años de antigüedad o de unas pocas centenas si se va uno al límite superior de la aplicación de la técnica. Esto es hasta 50.000 años atrás. En segundo lugar, decir que por genoma, aunque esto es un término al que se recurre continuamente en la actualidad, en cualquier telediario, el genoma de un individuo entiendo que es la secuencia completa de las 4 bases que componen su ADN. La adenina, guanina, citosina y timina, representadas por sus correspondientes iniciales A, G, C y T. El genoma humano consta de unos 3.000 millones de estas bases, representados por esas letras, y
es importante decir que solamente una mínima parte corresponde a genes funcionales, lo que llamamos genes en el lenguaje común, que son los que pueden ser transcritos a ARN y codificar proteínas. Y eso solamente representa el 1,5% del total del genoma. Además, hay regiones espaciadoras y reguladoras de la expresión de los genes. Además, hay restos de genes no funcionales que se han acumulado en la historia evolutiva de nuestra especie y la que nos precedieron, y muchas otras secuencias de función desconocida que en un alarde de ignorancia la genética molecular denominaba hasta hace bien poco ADN basura. A nuestros efectos hay que distinguir entre la información genética funcional, que conduce a la identificación y localización física de genes en cromosomas, y a esta haré alguna referencia en mis próximas charlas, y la proporcionada por la totalidad del genoma, que aunque es mayoritariamente no funcional, precisamente por eso actúa como un registro histórico del proceso evolutivo al que me voy a referir hoy. Para la interpretación de este registro se recurre al hecho de que de esos 3.000 millones de letras del genoma, una de cada 1.000 ha cambiado, ha mutado en algún momento del pasado. Existen, por tanto, unos 3 millones de mutaciones, de diferencias posibles entre distintos genomas humanos. De manera que, mientras más diferencias haya entre los genomas de dos determinados linajes, más remoto será su origen común. Estas variantes genéticas se suelen llamar, utilizando las siglas inglesas SNPs, que es lo mismo que decir polimorfismos de un solo nucleótido, cambios de un nucleótido por otro, de una letra por otra, que han ocurrido como consecuencia de la acción continuada de la mutación a lo largo de las generaciones. Como solamente el 1,5% del genoma es funcional, la mayor parte de estos 3 millones de mutaciones están situadas en zonas del genoma externas a las genes, que suelen ser neutras. Por neutro entiendo que sus frecuencias poblacionales no están sometidas a la acción de la selección natural, o al menos esta no es intensa. Esto es lo que hace posible escudriñar la historia demográfica del ser humano, desde sus remotos orígenes africanos hasta el momento presente, puesto que la variabilidad de estas mutaciones está regida únicamente por la acción de dos agentes evolutivos antagónicos. Uno que disminuye esa variabilidad y otro que la aumenta en magnitud. Estos dos agentes son lo que en la jerga del oficio llamamos la deriva genética, que es sencillamente el producto de la acción del azar, los cambios aleatorios en la constitución genética de las poblaciones, cuya intensidad está inversamente relacionada con el número de progenitores del momento. Es decir, mientras menor sea el número de progenitores de una población, menor será su variabilidad genética. Y contrapuesta a esta fuerza aleatoria está la de migración. La de migración, que es la transmisión de genes de unas poblaciones a otras mediante el intercambio de migrantes, y que su capacidad de intervención, es decir, su capacidad de hacer más semejantes los acervos genéticos de las dos poblaciones que intercambian migrantes, es proporcional a la tasa de intercambio de reproductores entre esas poblaciones. En el año 2010, como les he dicho hace un momento, se publicaron los primeros datos genómicos correspondientes a restos fósiles no totalmente mineralizados, en particular los de neandertales y denisovanos, y esto fue posible por la aplicación de unas técnicas desarrolladas por el equipo dirigido por Svante Pääbo. A partir de ese momento pudo comenzar a elucidarse el pretérito demográfico del Homo sapiens, recurriendo a una información mucho más explícita que la arqueológica o la paleontológica, cuyo volumen está creciendo aceleradamente.
En el 2010 se secuencia el primer genoma fósil y 10 años más tarde, en el 2020, ya se habían secuenciado los genomas de unos 3.000 residuos fósiles humanos distintos, datados por métodos radiocarbónicos y utilizando unos procedimientos de secuenciación del genoma automatizados, que operan a una escala que casi pudiera calificarse de industrial. De las 3 subespecies de Homo sapiens, desde hace unos 30.000 años solo ha perdurado la nuestra, pero anteriormente nuestros antecesores directos convivían con otros 2 grupos próximos, los neandertales euroasiáticos, cuyos restos fósiles son relativamente abundantes y fueron inicialmente identificados como tales en 1856, y los denisovanos siberianos, descubiertos en el 2010, es decir, hace tan solo 11 años, en la cueva de Denisova siberiana, y que se reducen esos restos a unas pocas falanges y molares. Se admite que la rama conducente al hombre moderno se separó hace unos 600.000 años de otra, que a su vez se bifurcó hace 400.000 en las correspondientes a neandertales y denisovanos. Desde ese momento, el neandertal fue la especie dominante de Homo sapiens en Eurasia, desde la costa atlántica hasta el macizo Altai en Siberia. Los neandertales se tropezaron con los humanos modernos en el Oriente Próximo hace unos 60.000 años y se extinguieron hace unos 40.000. Se han propuesto varias hipótesis sobre las causas de extinción y lo más probable es que hayan sido varias. Por un lado, la competición con los humanos actuales. Por otra parte, la exterminación de los neandertales por parte de los últimos, de los humanos actuales. Por otra parte, el que las poblaciones neandertales tuvieran una viabilidad y una fecundidad reducidas causadas por endogamia, la falta de adaptación al cambio climático del momento, etc. En apoyo de la reducción de viabilidad y fecundidad por endogamia, apoya la observación de que el censo de reproductores de las poblaciones neandertales parece ser del orden de 1/4 o 1/10 de ese mismo censo en las poblaciones humanas actuales contemporáneas a esos neandertales. Y por tanto, los neandertales han sufrido una mayor consanguinidad, acumulan mutaciones perjudiciales y, de hecho, en los restos pertenecientes a 13 individuos diferentes excavados en la cueva asturiana del Sidrón, se identificaron 17 malformaciones congénitas diferentes. Les voy a mostrar en esta diapositiva los datos que les acabo de comentar. Hace unos 6 millones de años se separaron 2 linajes conducentes por una parte al chimpancé actual y por otra al humano actual. Hace 650.000 años se separaron los linajes que llevan por un lado a los neandertales y denisovanos y por otro al humano moderno. Y hace 470.000 años se separaron los neandertales de los denisovanos. Más cosas. Hace 430.000 años puede datarse el primer fósil neandertal, el fósil neandertal más antiguo, encontrado en Atapuerca, en la cima de los huesos. Hace 300.000 años pudo datarse el primer fósil del humano actual, de nuestra especie, en Jaber il-Hud, Marruecos. Quisiera decirles que hasta que se encontraron estos fósiles, que hace muy pocos años, se decía que los fósiles más antiguos del humano actual tenían unos 200.000 años. Estos fósiles superan
en un 50% la antigüedad de los que se manejaban hasta entonces. Hace 70.000 años, los humanos actuales salen de África y empiezan a poblar el planeta, pasando, entre otros sitios, a Europa, pero no de los primeros. Es decir, los humanos salen de África y migran hacia el este, por el sur de Asia, llegan a Australia y más tarde pueblan Europa. Digamos que la introducción de los humanos actuales en Europa ocurrió hace unos 50.000 años. En ese momento se hibridan con los neandertales, pasan al norte de Eurasia y hibridan allí también con los denisovanos. Y 10.000 años más tarde los neandertales se extinguen por las múltiples causas que les he relatado hace un momento. Tradicionalmente, los neandertales se consideraban mucho más alejados de los humanos actuales de lo que están en realidad. Aquí tienen una reproducción de una cabeza de neandertal basada en los restos fósiles y el artista que la está puliendo. A finales del siglo XIX, la arrogancia de un importante biólogo de la época, Haeckel, propuso llamar a los neandertales Homo stupidus. Pero aunque existen diferencias anatómicas patentes que pueden verse en esta escultura, un mayor volumen cerebral que el nuestro, una estatura algo menor, eso no se ve ahí, mayor corpulencia, nariz más ensanchada, una mandíbula sin mentón y unos arcos superciliares, donde están las cejas, muy resaltadas. Esas son diferencias anatómicas, pero en su comportamiento prácticamente no diferían del Homo sapiens en los tiempos en que convivieron. Ambos fabricaban instrumentos de piedra utilizando las mismas técnicas propias del Paleolítico inferior. También fabricaban objetos de adorno personal, cocinaban y sepultaban a sus muertos. No está del todo claro, pero cada vez parece más posible, que los neandertales pudieran comunicarse en un lenguaje articulado como el nuestro. De hecho, el gen FOXP2, que es esencial para la comunicación oral, se ha identificado en el ADN extraído de los fósiles de la cueva asturiana del Sidrón, fósiles neandertales, y su secuencia de bases es idéntica a la secuencia de bases de nuestro gen FOXP2. Además, en 1989, en la cueva Kevara de Israel, se encontró el primer hueso hyoides neandertal, que es un hueso esencial para que exista el lenguaje articulado. Es un hueso impar que está a la altura de la tercera o de la cuarta vértebra cervical y en el que se insertan estructuras de la faringe, la mandíbula y el cráneo, que hace posible emitir sonidos distintos de los guturales. Es decir, por todo lo que sabemos, anatómica y genómicamente, los neandertales es muy posible que pudieran hablar como nosotros. En azul pueden ver aquí cómo se distribuyen los restos de neandertal hallados hasta el momento, que ocupan la Europa que en aquel momento estaba libre de la glaciación y territorios dispersos en el Oriente Próximo y que llegan hasta el sur de Siberia. Es muy posible que hubiera neandertales en toda esta área grisácea entre los restos más occidentales y los más orientales, pero también es verdad que
donde se hacen más excavaciones de todo tipo es en los sitios próximos a las universidades. Y en esta zona gris no hay muchas. Aunque existen, o existían, mejor dicho, hipótesis no concluyentes sobre cruzamientos entre humanos y neandertales basadas en datos anatómicos de fósiles, la prueba final vino de la genómica. Para ello lo que se hizo fue comparar genomas de 4 grupos distintos: chimpancés actuales, neandertales fósiles, humanos actuales del momento actual, europeos y africanos. Si una mutación, un cambio de letra del genoma neandertal no coincide con la que ocupa la misma posición en el genoma del chimpancé, es que es una mutación propia del género Homo. Si esta mutación se presenta en un cierto porcentaje en los genomas de los europeos de hoy, que es el territorio donde moraban los neandertales y los antepasados de los humanos europeos actuales, y no está presente en los genomas africanos de hoy, que es la zona donde sabemos que no hubo neandertales, esto indicaría que los neandertales y los antepasados de los humanos europeos se habrían cruzado. Aunque los datos son hasta cierto punto escasos, y eso hace, por tanto, que las hipótesis propuestas sean revisables, lo más posible hoy por hoy es que en torno al 2% del genoma de los individuos actuales de ascendencia europea proceda de neandertales, siempre y cuando aceptemos lo que les acabo de decir, que estos últimos, los neandertales, han transmitido variantes genéticas a los humanos actuales europeos, pero no a los subsaharianos actuales, que habitan en zonas externas al área geográfica que antaño ocupaban los neandertales. También debe quedar claro lo que quiere decir un promedio. Si el promedio de genes de neandertal en humanos europeos actuales es el 2%, esto también quiere decir que del orden de la mitad de los europeos actuales vivos no tienen ni un solo gen neandertal. Por otra parte, ese 2% no está distribuido uniformemente en el genoma, sino que se concentra en determinadas zonas. De tal manera que en más de la mitad del genoma no hay vestigios de aportación neandertal. Pero en unas pocas zonas la proporción de ADN neandertal es muy alta y excede el 50%. ¿Por qué en muchas zonas no queda nada de neandertal, en muchas zonas del genoma europeo actual? Pues esto es consecuencia de la acción de la selección natural, que ha ido reduciendo lentamente la fracción neandertal de nuestro genoma. Se ha comprobado que el porcentaje de genoma neandertal en los humanos actuales ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. De manera que hace 50.000 años la aportación neandertal promedio a los humanos actuales era del orden del 5% y hoy es solo del 2%. Podemos ver esto en unos datos más ilustrativos. Aquí tienen el porcentaje de genes neandertales en genomas fechados hace, digamos, unos 45.000 años, entre 40 y 30.000, entre 30 y 20.000, entre 20.000 y 10.000 y el momento actual. Y en el eje de ordenadas está el porcentaje de genoma neandertal en cada una de estas muestras. Y vemos cómo disminuye de una forma prácticamente lineal desde hace
unos 50.000 años hasta hoy, pasando del 5% al 2%. Sin embargo, y esto no deja de tener interés en las actuales circunstancias pandémicas y climatológicas, parece que una parte considerable de nuestro genoma relacionado con el sistema inmunológico y con la adaptación a climas fríos podría provenir de neandertales. Aquí tienen la proporción de genes neandertales en poblaciones humanas vivas hoy en los puntos correspondientes del mapa en que están situados los círculos. Esos círculos tienen una parte negra y otra blanca. La parte negra es la proporción de genes neandertales, que está expresada en función de la media actual, el 2%. Eso quiere decir que las poblaciones asiáticas, donde cada uno de los círculos es prácticamente negro, la zona blanca es muy pequeña, que es la que corresponde a genes no neandertales, son los que tienen una mayor proporción de genes neandertales. Y las poblaciones europeas tienen algo menos, que es del orden, digamos, de 3/4 partes del 2%. Es decir, algo así como el 1,4. Y como ven ustedes también, en África subsahariana todos los círculos son blancos. Ahí no hay ni un gen neandertal. Como les decía antes, la fecundidad de los híbridos, es decir, el producto de cruzamiento entre poblaciones de una misma especie, pero genéticamente distantes, suele reducirse con respecto a las estirpes parentales. Esos híbridos son, en principio, menos viables y menos fecundos que sus padres. Esto se ha podido también observar en el análisis genómico de restos neandertales. Las especies, por próxima que sea su filogenia, no intercambian genes, por definición. Es decir, si un individuo A es distinto de un individuo de distinto sexo de una especie próxima B, por definición, si esos individuos se cruzan, no tienen descendencia o si la tienen no es fértil. Pero también es verdad que en el largo camino transitado por una población de una especie determinada hasta que se transforma en otra distinta, es decir, en el proceso de especiación, la población que está especiándose pasa por una serie de etapas intermedias. Primero adquiere la condición de subespecie, cuya capacidad de procreación con la especie original es reducida pero no nula. Por ejemplo, cuando solamente los machos de una población pueden cubrir a las hembras de otras, pero los machos de esa otra no pueden cubrir a las hembras de la una. Eso es una reducción en el flujo genético de las poblaciones propio de procesos de especiación que todavía no han llegado a término. Esto es una cosa que se puede investigar estudiando el genoma mitocondrial de neandertales y humanos actuales. El genoma mitocondrial es muy reducido, pero se transmite exclusivamente de hijas a madres. Es decir, mis genes mitocondriales son de mi madre y los de mi madre son de su madre y así sucesivamente hasta la que llamamos en la jerga del oficio la Eva mitocondrial. Se ha podido comprobar que los apareamientos ocurridos entre neandertales y humanos
estudiados a través del ADN mitocondrial, solamente ocurrieron cuando machos neandertales inseminaban a hembras humanas actuales, pero no al revés. Los cruzamientos entre machos humanos actuales y hembras neandertales no eran fértiles. Una observación complementaria es el número cromosómico. Los primates superiores tienen 24 pares de cromosomas, pero los neandertales, los denisovanos y nosotros solamente tenemos 23 pares, porque 2 pares de los 24 de nuestros antepasados comunes con los grandes primates se fusionaron para dar lugar al cromosoma 2, que es el segundo más largo de nuestro genoma. En definitiva, creo que puede decirse que neandertales y humanos modernos, aunque diferentes anatómicamente, no habían alcanzado en el momento de su encuentro la categoría de especies diferentes. Eran sencillamente subespecies de Homo sapiens que aún podían intercambiar genes, aunque evidentemente, como les he dicho, con ciertas dificultades. Voy a pasar ahora a hablarle de los otros Homo sapiens distintos del Neandertal y de nosotros, los denisovanos. Los denisovanos es una especie de Homo sapiens que se conoce desde el año 2008, no como los neandertales de los que sabemos cosas desde hace casi 2 siglos. En ese año 2008 se excavó un trozo de falange fósil de una niña en la cueva de Nisova, que está en el macizo Altai, cerca de la frontera entre Siberia, Mongolia y China. Allí se habían encontrado previamente fósiles tanto de humanos actuales como de neandertales. Más tarde aparecieron unos pocos restos más. 3 fragmentos óseos pertenecientes a individuos distintos y 2 molares que tienen la sorprendente condición de que son mucho mayores en tamaño que los de los neandertales y que los nuestros. El genoma de estos denisovanos era claramente más próximo a los neandertales que al nuestro, y eso es lo que ha permitido estimar el momento de separación entre el linaje que conduce al Homo sapiens actual y a los neandertales y denisovanos ocurrió hace unos 600.000 años, y que la separación entre los linajes conducentes a neandertales y denisovanos ocurrió hace unos 450.000 años. También se han estudiado las hibridaciones entre denisovanos y los humanos actuales. Y aquí tenemos unos pocos datos. El sistema de representación es el mismo que el que he utilizado al hablar del Neandertal. En cada punto geográfico, que corresponde a una muestra de genomas de seres actualmente vivos, hay 2 áreas, una blanca y una negra. La parte negra corresponde al porcentaje de genoma neandertal expresado en función del máximo, que es del 5%. Y la parte blanca al genoma humano actual no denisovano. Hay una aportación de genoma denisovano en toda Asia, pero muy pequeña. Donde realmente es grande es en Nueva Guinea. Dicho de otra manera, del orden de un 5% del genoma actual de los pobladores de Nueva Guinea procede de denisovanos. Ese porcentaje se reduce a un 2 por 1000 en el este asiático y no hay nada más en el resto del globo. En Melanesia, los cruzamientos entre humanos actuales y denisovanos debieron ocurrir hace unos 50.000 años, más o menos cuando ocurrió el mestizaje en Europa neandertal humano.
Lo mismo que había algunos genes identificados en la contribución neandertal al genoma del humano actual, también ocurre esto en el caso de los denisovanos. Hay un gen, el EPAS1, que facilita la absorción del oxígeno en la sangre y permite la adaptación a altitudes grandes, está incluido en los asiáticos actuales en un segmento de ADN contribuido por los denisovanos. Y algo parecido ocurre con los genes implicados en la síntesis de queratina, un ingrediente especial de la piel y el cabello que confiere protección en climas fríos. Esos también están incluidos en segmentos denisovanos. En el año 2003 se descubrieron restos óseos de unos seres humanos diminutos que medían más o menos 1 metro de estatura en una cueva denominada Liang Bua en la isla de Flores, en Indonesia, pertenecientes a una especie humana que hoy denominamos Homo floresiensis, que vivió allí hace X años, porque las primeras aproximaciones fueron de 13.000, más tarde se modificaron a 50.000 y hoy estamos más cerca de los 70.000. El que aparezcan en una isla individuos diminutos de la misma especie de otros de mayores dimensiones en zonas continentales es un hecho común. Y en la isla de Flores no solamente existían humanos diminutos, sino también hipopótamos y elefantes enanos. No hay datos genómicos del hombre de Flores, porque no se han encontrado restos fósiles. Y de los restos anatómicos no fósiles no se ha podido extraer ADN porque son muy frágiles y las condiciones climáticas tropicales no facilitan la conservación del ADN. Pero lo que sí sabemos es que el hombre de Flores cocinaba. Y lo que es quizás más importante es saber que en lo que va del siglo XXI han aparecido 2 especies más de Homo sapiens o próximas, el Homo sapiens denisovano y el Homo floresiensis, mientras que hasta el año 2003 creíamos que la otra especie de Homo sapiens eran los neandertales. Para terminar, y aunque sea tirar piedras contra mi propio tejado, voy a comentarles una hipótesis novedosa formulada hace pocos años por María Martinón Torres y Robin Dennell, que está basada en datos paleontológicos procedentes del yacimiento de Atapuerca e información arqueológica referida a utensilios líticos. Esta propuesta mantiene una versión distinta de la teoría comúnmente aceptada. La teoría comúnmente aceptada postula que un Homo erectus africano se dividió en 2 ramas. Una establecida en Europa y Asia, de la que procederían los neandertales y denisovanos, y otra que permaneció en África, de la que derivarían los humanos modernos. La hipótesis de María Martinón Torres y Robin Dennell parte de un supuesto más sencillo y postula que el Homo erectus se establecería en Europa o en Eurasia, mejor dicho, hace 1,5 millones de años, que allí se originarían las 3 subespecies, el Homo sapiens sapiens, es decir, nosotros, el Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens denisovano. Y que la nuestra
retornaría a África para pasar a poblar el planeta más adelante, y las dos restantes permanecerían en Eurasia. Dicho de otra manera, el que los restos más antiguos de los humanos modernos se hayan encontrado en África, en Jebel el Hut, en Marruecos, como les he contado hace un momento, y el que los humanos actuales, genéticamente más diferentes del resto, sean los africanos, en particular los bosquimanos y los pigmeos, puede ser únicamente indicativo de lo que ha ocurrido en los últimos 300.000 años, pero no de lo acaecido anteriormente, entre esas fechas y la aparición africana del Homo erectus. De la misma manera que los datos genéticos actuales, como les he indicado hace un momento, no son más que un reflejo de lo ocurrido en el pasado próximo de nuestra especie, pero no de lo sucedido en tiempos más remotos. La hipótesis de Martinón Torres y Dennels es más económica, necesita menos supuestos que la hipótesis tradicional. Eso no es una prueba de que sea mejor, pero el que las dos hipótesis sean compatibles con lo que sabemos habla muy claramente de la fragilidad de los datos paleontológicos, que no puede resolverse recurriendo a la paleogenómica, porque se trata de sucesos ocurridos mucho antes de lo que es el alcance de las técnicas de datación de restos fósiles, mucho antes de 50.000 años. Y con esto me despido hasta la próxima charla. Pero antes quisiera mostrarles unos últimos datos sobre la dispersión del Homo actual, de un origen africano, donde la especie permaneció entre 200 y 300.000 años. En un momento dado, hace 100.000, se produjo la primera salida de África. Y los humanos actuales migraron primeramente hacia el este, ocupando la India hace 70.000 años, Australia hace 50.000, y solamente decidieron ir hacia el oeste, a Europa, hace 40.000. Más tarde, hace 15.000 años, el ser humano pobló la totalidad del continente americano, pero mucho más tarde, hace solamente 1.500 años, entró por primera vez el ser humano en Nueva Zelanda y en Madagascar, en un momento en que se estaban produciendo en España las invasiones de los visigodos y demás pueblos bárbaros. Nada más por hoy. Muchas gracias.